Bien, pues está con nosotros ahora José Rosas Acuña, una personalidad muy distinguida en el medio del conocimiento de las energías alternativas, y por lo tanto el motivo de este evento es que él pueda exponernos una temática de gran interés y que tiene que ver con el desarrollo eólico marítimo en México y su valor estratégico en el mundo. Agradecemos la presencia aquí de muchos estudiantes, la presencia por supuesto de colegas. Observo aquí, le damos por supuesto la bienvenida a maestro Jorge Melendres, egresado de nuestra facultad y rector de la Universidad de San Miguel. Muchas gracias por su presencia. Me voy a permitir hacer una breve descripción curricular de José Rosas Acuña, quien es conferencista. Él es ingeniero agrónomo, administrador por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Realizó estudios de administración de empresas en la Universidad de Kiel en Alemania. Se ha desempeñado como empresario en la agricultura y en la industrialización de mango, así como también se ha relacionado elaborando para distribuidoras automotrices como la Volkswagen, la Mercedes-Benz y en la cadena hotelera española alemana Riva. Ha representado en México a importantes empresas del sector eólico, mantiene estrechos vínculos con los sectores de investigación y desarrollo, de políticas y seguros y financieros asociados a la generación de electricidad por medio del viento en Europa, los Estados Unidos y Canadá. Tiene dominio del inglés, del alemán. Es ya casi 30 años posterior a su primer viaje a Europa. Ha acumulado una residencia en Alemania de más de 10 años, país que se distingue por ser líder mundial en la tecnología de generación de electricidad a partir del viento. Se ha vinculado desde 1986 con la energía eólica y desde ese mismo año tuvo la visión de que el futuro de dicha tecnología estaba en el mar, cuando dicha tecnología todavía no existía. Hace ya 27 años que inició investigaciones que le han permitido determinar los requerimientos del establecimiento de parques eólicos en el mar. En base a extensas investigaciones propias, ha logrado establecer con alta precisión los sitios de México y del mundo donde es posible aplicar la compleja y desafiante tecnología eólica marítima. José Rosas Acuña es el creador, iniciador y promotor del concepto del desarrollo eólico marítimo en México. Es reconocido nacionalmente como la máxima autoridad en la tecnología eólica marítima e internacionalmente calificado como uno de los mejores expertos en este campo en el mundo. Por lo tanto, le paso el uso de la voz al ingeniero José Rosas Acuña para efecto de que nos imparta la conferencia ya señalada. Le damos sin embargo y agradecemos mucho la disposición que él tuvo para estar con nosotros aquí, y obviamente le expresamos nuestra cordial, fraternal bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. ¿Cómo empezar una ponencia en la máxima casa de estudios de mi querido Sinaloa? Esta
idea del desarrollo eólico marítimo nace en 1986, cuando por circunstancias de la vida, se diría, llego yo a estudiar a Alemania. Llego a estudiar porque cuando estaba terminando mi carrera en el TEC de Monterrey, era mi deseo irme pues a Alemania a estudiar en el extranjero, y el único país que venía a tema era Alemania, porque desde chico consideraba que Alemania pues era uno de los países, si no el país más relevante, y uno de los más relevantes tecnológicamente en el mundo, y siempre tuve interés por la tecnología, ya que como hijo de empresarios gasolineros, agricultores, de la industria automotriz y agrícola, pues todo eso era directamente vinculado con tecnología. Y así, como un año antes de terminar la carrera, un alemán que trabajaba en Gamesa, en Ciudad Obregón, un alemán, ingeniero alemán, era el que encargado de los molinos, le expreso yo mi interés y me dice que sí, que me va a ayudar, y entonces él escribe a 5 o 6 universidades en Alemania y me contestan de la Universidad de Kiel, que en mi vida había oído de Kiel, ¿no? O sea, Kiel es la capital del estado más nórdico de Alemania. Al norte colinda con Dinamarca, al este con el mar Báltico y con el ex estado alemán comunista de Mecklenburg-Vorpommern, y hacia el oeste con el mar del norte, hacia el sur con Hamburgo y Baja Sajonia. Bueno, así llego a la ciudad de Kiel, y pues obviamente, ¿qué veo ahí? Pues un alto desarrollo tecnológico marítimo. La mayoría de los submarinos alemanes se producen ahí, en Kiel. El Kiel fue en la Segunda Guerra Mundial destruido más del 95%, como era el bastión de la Marina alemana, pues, y estaba muy cerca geográficamente de Inglaterra, pues fue bombardeado hasta que no quedó casi piedra sobre piedra, ¿no? Excepto los búnkers de construcción de submarinos que tenían un espesor de 7 metros de concreto. Entonces así me empiezo a confrontar en Kiel con la cuestión tecnológica naval, y luego por medio de una amistad soy acogido en el seno de una familia alemana en cuyos terrenos está el centro de investigación privado, el primer centro de investigación privado eólico del mundo, y hasta la fecha el más avanzado. Y así, cuando veo esa tecnología en 1986, pienso y digo, el futuro, a diferencia de todas las demás energías, el viento es una energía cinética que se transforma inmediatamente en energía mecánica, y al transformarse en energía mecánica es inmediato su conversión a electricidad. Sin embargo, inmediatamente también pensé en Sinaloa, en México, y dije, en Sinaloa no hay viento. Y entonces dije, pero en el mar sí hay viento. Y así es como digo, eso tiene que llegar, porque lo eólico terrestre está muy limitado, porque en lo eólico terrestre cualquier árbol que haya, cualquier arbusto, cualquier construcción le quita potencia al viento, y por lo tanto reduce
sustancialmente la capacidad de generación. Y en el mar pues no hay ni obstáculos físicos, y en ese momento todavía no había estudiado ni había definido lo que ahora le llamo muros térmicos, ni tampoco había estudiado la cuestión de los coeficientes de fricción. Bueno, ahora ya sé que no nada más son los obstáculos físicos, sino los obstáculos térmicos y la rugosidad, que en el mar es prácticamente nula. Entonces es el 86, ya me pongo a investigar y decía, pues las estructuras tienen que estar ancladas al lecho marino, por lo tanto no nos podemos ir muy profundo. Y entonces me puse a investigar cuál era el promedio de profundidad de los mares del mundo. Y así, en esos momentos, pues ni internet existía, así es que era cuestión de viajar a diferentes universidades y averiguar. Y entonces así fui dando con un dato muy interesante que dice que el 90% de los mares del planeta tienen más de 200 metros de profundidad. Entonces me quedaba 10% hasta 200 metros de profundidad. Y luego pensaba hasta qué profundidad nos podemos ir. Entonces dije, pues mientras más grandes los equipos, más profundo nos podemos ir. Bueno, pues actualmente con equipos de 10 megawatts, que un equipo de 10 megawatts equivale al consumo de energía de 10.000 habitantes, considerando que en nuestras latitudes nuestro consumo per cápita es más o menos 1 kilowatt hora por día. Entonces actualmente nos podemos ir hasta 80 metros de profundidad. Por otro lado, para el 95 estuve trabajando con una empresa alemana en la subsidiaria canadiense de una empresa alemana, y entonces estuve trabajando en la construcción de aerogeneradores allá. Y entonces me di cuenta que los fríos extremos dañan los aerogeneradores. Se congelan los fluidos hidráulicos, se congela el aceite de transmisión y los fluidos hidráulicos. Y también ¿cómo se llama? El rocío, se congela, la humedad del rocío se congela en el aerogenerador, en los álabes, que son las paletas, y entonces al empezar a funcionar se dañan los valeros, etc. Entonces, y por otro lado también, obviamente no podía olvidar que como gasolineros, pues teníamos grandes anuncios de Pemex, y cada vez que llegaba un huracán, pues lo tumbaba. Entonces, obviamente, una de las primeras consideraciones que hice dije, ¿hasta qué velocidad soportan los aerogeneradores? Me voy al centro de investigación y ahí me dan datos contundentes, ¿no? Que los aerogeneradores soportan hasta 200 kilómetros por hora. Y así fue como resolví el problema de batimetría, o sea, hasta qué profundidad me puedo ir, en qué lugares lo puedo hacer. Descarté las áreas con huracanes arriba de clase 3 y así logré. Y luego me puse a estudiar por qué se forman los huracanes y qué los inhibe. Y resulta que en Sinaloa, como ustedes saben, pues tenemos alta incidencia de huracanes. Sin embargo, a partir de Altata, muy pocos huracanes superan la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, o sea, muy pocos huracanes al norte de Altata superan los 180 kilómetros por hora. Y entonces dije, pero ¿por qué en el Golfo de México y prácticamente hasta Nueva York llegan huracanes hasta clase 3, o sea, arriba de clase 2? Y así me puse a estudiar las corrientes marinas. Y entonces, y luego di con un dato muy interesante que dice que a partir de 27 grados centígrados de la temperatura superficial del mar,
del agua de mar, se detona un proceso de evaporación y eso es energía que captan ¿cómo se llaman? Las depresiones tropicales o los huracanes, y cómo la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, pero resulta que a partir de Altata nos llega una corriente muy grande de agua fría que viene del estrecho de Bering y que se llama precisamente corriente anticiclónica de California. Y se llama anticiclónica porque precisamente enfría las aguas, porque la que nos provoca los huracanes en el Pacífico mexicano es la corriente que se llama ecuatorial, que proviene del Ecuador precisamente, y que luego da la vuelta alrededor que va costeando por Centroamérica, México, y da la vuelta a la altura de Cabo San Lucas y se va rumbo a Hawái y luego retorna. Bueno, esos fueron los datos fundamentales que después de 15, 20 años logré establecer, y luego ya me puse a estudiar las cuestiones de batimetría en el mundo, huracanes, batimetría, climas, corrientes, etc. Así doy con ese dato crucial que es el 0.3% de la superficie marítima del planeta, y por otro lado el dato de que un aerogenerador en tierra me genera un promedio de 1000 a 1500 horas máximo, 1000 promedio, 1000 a 1500 horas a capacidad nominal, y eso equivale como un 15%, 14%, mientras que en el mar la generación va de 4000 a 5000 horas a capacidad nominal, y eso representa un factor de planta desde el 45 al 60%. Cuando se tiene las plantas convencionales de generación por combustión tienen un factor de planta de alrededor del 40 al 60%. Entonces, una capacidad de planta de 15% o 10% como tenemos en la solar, pues no nos permite realmente parar la combustión, mientras que la única energía renovable que sí nos lo permite hacer, pues es precisamente la eólica marítima. Es la única que nos da un factor de planta de 40, 50 y 60%, lo cual sí nos permitiría parar las plantas de generación de combustión, de las cuales depende más del 75% de la energía de nuestro país y del mundo. Y bueno, ya pasó las presentaciones, si se puede reducir la luz. Esta presentación la hice precisamente hace 7, 8 años, cuando empezaba a armar la información. La tecnología eólica marítima es muy poco conocida, porque se valida hasta principios del 2010. Como comenté, el 86 nace la idea, sueño con esta idea. El 91 se instalan los primeros 2 aerogeneradores frente a Copenhague, a 500 metros de la costa, en el mar Báltico. Y el 2002 el primer parque eólico marítimo comercial, con una subvención por parte de la Unión Europea de alrededor del 95%. Ese parque eólico a los 3 meses está colapsado, porque lo que hicieron fue no existían los aerogeneradores marítimos, y entonces tomaron aerogeneradores terrestres y los metieron al mar. Y el mar pues es indómito, es extremadamente complejo, y por eso no es hasta principios del 2010 en que esta tecnología finalmente pasa de los institutos de investigación y de los campos de prueba ya a las agencias prácticamente, ¿no? Entonces la generación
de energía eléctrica a partir del viento marítimo en México. Y aquí digo, es en nuestro tiempo casi inimaginable desarrollar nuestra vida cotidiana sin energía eléctrica. Dicha energía nos permite tener la capacidad de hacer cada vez más, con menor esfuerzo, pero la energía eléctrica que utilizamos en casi todas nuestras actividades no es ni técnica ni económicamente almacenable en volúmenes significativos. Por ello, casi toda la energía eléctrica que utilizamos se tiene que generar conforme se consume. Pero generar energía eléctrica y llevarla hasta donde es requerida es un continuo e insoslayable reto político, económico, tecnológico y ecológico. Reto que las sociedades y las naciones del mundo tienen que afrontar de manera muy seria y estratégica, ya que de ello depende en gran medida su desempeño económico y en consecuencia su desarrollo social, cultural y tecnológico. Las plantas de generación de energía eléctrica y los vehículos de combustión interna son las principales causantes del calentamiento global y obviamente de muchas enfermedades también. Y el fenómeno de incremento global en la temperatura atmosférica, precisamente ayer se anuncia que hemos ya superado las 400 partes por millón de dióxido de carbono, y esto va a disparar más aceleradamente el calentamiento global. Bueno, y el fenómeno del incremento global en la temperatura atmosférica está provocando serios cambios climáticos que están acarreando cuantiosos daños materiales. Y no es ninguna sorpresa que esté sucediendo eso, porque estamos quemando alrededor de 100 a 105 millones de barriles de petróleo diario y más o menos el equivalente en carbón. Dichos daños podrían alcanzar los 2 billones de dólares anuales para el 2050, que eso equivale alrededor a 2.5 veces el PIB de México actualmente. Por tal razón, el mundo está dirigiendo su atención a las fuentes de generación de energía eléctrica renovables, en especial hacia el viento marítimo, ya que es la energía renovable más limpia y de mayor factor de planta de la que se tiene conocimiento actualmente. Bueno, me voy a esta presentación. De posición. Entonces, esto, perdón, estoy invertido. Esto, así se ve un parque eólico marítimo. Tiene 564 metros de distancia entre uno y otro. Es HONREP, fue establecido en 2002 en el Mar del Norte. Son 564 metros entre aerogenerador. Cada aerogenerador es de 2 megawatts, una altura de alrededor de 80 metros y un rotor de creo que 70 metros. Esta es la subestación marina. Aquí se concentra toda la energía y se va a tierra. Esto está a 14 kilómetros de la costa del Mar del Norte. Y bueno, comentaba anteriormente que no hay nada más importante actualmente que la electricidad, más importante que el agua, ¿no? Sin electricidad simplemente no hay agua, y con electricidad pues podemos desalinizarla, tratarla, bombearla. Pero ya comentaba, está movido. No se puede hacer nada. Bueno, la generación de energía eléctrica es de alto impacto tecnológico, ecológico, social, económico y en consecuencia también de crucial relevancia política. Y bueno, y hay muchas formas de generar electricidad. En una conferencia reciente que dio el doctor Molina, Mario Molina, nuestro premio Nobel de Química, decía él que las soluciones son muchas, y entonces pienso también que aunque sí hay en apariencia muchas soluciones, la realidad económica y práctica se impone, y por ejemplo
aunque hay muchas maneras de moverse, de transportarse en el mundo, caballos o mulas, el 98% del transporte se lleva a cabo con motores de combustión interna. ¿Y por qué es eso? Pues porque hasta el momento el petróleo, desde alrededor de 1870 y en realidad después de la Primera Guerra Mundial, pues está disponible en casi todos lados. Y como era petróleo convencional, o sea, estaba a máximo 500 metros de profundidad y salía por presión propia, pues era muy barato de obtener. Pero esos, ¿cómo se llaman? Esas fuentes de petróleo o de gas, convencional, prácticamente se están agotando, y entonces ya tenemos que perforar más profundamente y utilizar métodos que son altamente contaminantes para extraerlo, lo cual está provocando que los combustibles empiecen a disparar en precio y que por lo tanto la energía en todas sus formas, me refiero para el transporte, para la agricultura o para generar electricidad, pues estén proporcionalmente disparando. Y bueno, aquí tenemos un gasoducto. El gasoducto, el gas es dentro de los combustibles fósiles el más limpio, o sea, es el que genera menor cantidad de gases de efecto invernadero. Estaríamos hablando en alrededor de 300 gramos de dióxido de carbono por kilowatt hora generado, pero eso solo aplica para el gas convencional, no para el gas Shell, que expliqué que el gas Shell está a más de 500 metros de profundidad y tiene que ser extraído. Se le llama Shell o de quistes bituminosos. Se le llaman quistes bituminosos porque imagínense como tumores que están en las placas tectónicas profundas de las capas de la Tierra, y que se tienen que quebrar esas placas, y luego se les tiene que inyectar muy grandes cantidades de agua con alrededor de 300 químicos, entre ellos solventes altamente contaminantes y cancerígenos. Y entonces resulta que además de las grandes cantidades de agua que se contaminan y que son muy difíciles de limpiar, estamos acabando con gran parte de los recursos hídricos, estamos contaminándolo, y luego en el proceso de retorno se están contaminando mantos freáticos. O sea, tan es así que ya en varios sitios del planeta la fracturación hidráulica o fracking se está empezando a prohibir, incluso en el mismo Estados Unidos. Entonces ya más del 90% del gas de los Estados Unidos, y casi todo el que viene de la Barnett Shale, que está en Texas, Nuevo México y Colorado, es gas shale, y es el gas que se pretende que va a venir aquí, y su explotación es considerada más contaminante que el mismo carbón, que la quema de carbón. Bueno, luego nos vamos a las presas. Cuando pregunto cómo se genera la electricidad, la mayoría de nosotros pensamos que es hidráulica. Pues resulta que la generación hidráulica en el mundo anda como en el 12%, con tendencia a la baja, porque cada vez tenemos menos agua dulce. La población sigue creciendo, las demandas, por cierto que la agricultura consume más del 70% del agua del mundo, del agua dulce. Entonces los recursos hídricos se están reduciendo sustancialmente, por lo tanto la capacidad de generación. Y por otro lado, para los que vivimos en la ciudad y no nos vemos afectados directamente por la construcción de las presas, pues son muy bonitas las presas, pero para las gentes que les inundaron sus pueblos, los desplazaron de sus ecosistemas, pues es una tragedia. Y los humanos se pueden mover
y se les puede indemnizar, pero a los animales, insectos y plantas no se les puede hacer nada. Entonces, con las presas estamos destruyendo ecosistemas muy importantes, y si ya de por sí la humanidad, los casi más de 7.000 millones de personas vivimos en alrededor de 3% de la superficie terrestre, porque lo demás es inhabitable, y estamos reduciendo cada vez más las áreas donde vivimos por destrucción, pues entonces ¿dónde vamos a vivir posteriormente, ¿no? Entonces las presas no son ecológicas, y ya como verán, cada vez que se quiere construir una presa hay grandes protestas. Entonces, y esto, la generación hidroeléctrica pues seguirá finalmente reduciendo su porcentaje a nivel mundial. Luego tenemos la nuclear. Ayer escuchaba un reportaje sobre la India, de que están desesperados por construir más reactores nucleares, y entonces la gente les dice que no se han fijado lo que pasó en Fukushima, pero hay tantos intereses económicos, político-económicos, que no hay pero que valga. Entonces, para que tengan una idea de lo dañino y peligroso que es la energía nuclear, me remonto a una frase extraordinaria de Albert Einstein, que fue pues uno de los creadores de la energía atómica, y decía, que era un opositor, y decía: si una tecnología tiene que ser perfecta para funcionar, no tiene futuro. ¿A qué se refería? Analizando lo que pasó en Chernóbil, se trataba de una prueba. Lo único que no puede suceder en una planta nuclear es que el sistema de enfriamiento falle. ¿Y cómo se enfría? Pues a base de bombeo de agua. Entonces, si llegan a fallar las bombas, y las bombas pues son bombas muy grandes que requieren mucha energía, entonces si llega a fallar el sistema de emergencia de energía, entonces hay un derretimiento del material radioactivo para generar electricidad, para lograr la fisión, y entonces se viene el desastre nuclear. Entonces, en esa ocasión, en 1986, tenían que hacer una prueba de las que hacían anualmente, una o dos o tres. Entonces, consistía en parar los sistemas convencionales de enfriamiento y echar a funcionar los de emergencia. Parece que el encargado de hacer eso, o ambas partes, echaron unas copas el día anterior, y una de 5 o 10 minutos no se echan a andar las bombas a tiempo, se calientan, se derriten las varillas nucleares, y se viene lo de Chernóbil. Un error humano. Fukushima. En Fukushima, en realidad en Japón no se debería haber construido ningún reactor nuclear, porque es un país geológicamente muy inestable, está en el famoso cinturón de fuego. O sea, hay una unión de placas, de grandes placas, y entonces no era viable. Sin embargo, lo autorizaron por una relación muy estrecha, llamémosle amaciato, entre gobierno y la industria privada. Dan las autorizaciones y les dicen que hay que poner un muro de alrededor de 50-60 metros para prevenir un tsunami. La hacen de 20 metros. El tsunami creo que alcanza 35 metros, se inunda, colapsa los sistemas primarios y los sistemas de emergencia, todo se llena de agua, y sucede Fukushima. Y hablo ahorita específicamente de Fukushima porque acaba de suceder en el 2011,
y los costos directos de Fukushima, independientemente de las tragedias humanas, de las tragedias ecológicas, el costo directo de Fukushima costo directo está calculado actualmente en 185.000 millones de euros. 30.000 kilómetros cuadrados. Ustedes saben que Sinaloa tiene alrededor de 58.000 con las islas, 58.000 kilómetros cuadrados. Si 2/3 partes de Sinaloa quedaran inhabitables por 500.000 años, o 100.000 años, o 10.000 años, ¿ustedes creen que valga la pena arriesgarse con la energía nuclear? Yo creo que no. Pero hay muchos políticos y empresarios que están convencidos que sí. ¿Y por qué están tan convencidos que sí? Porque es el clásico ejemplo de privatizar las utilidades y socializar los daños, como la siembra de caña, por ejemplo. La siembra de caña de azúcar plantea consumos fabulosos de agua, plantea que hay que quemarla para defoliarla, lo cual produce cantidades muy grandes de dióxido de carbono, cenizas a la atmósfera, o sea, contribuye fuertemente al calentamiento global. Luego se quema para eliminarla. Bueno, pues es ecológicamente un desastre la caña de azúcar, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si lo vemos en Los Mochis, donde hay zonas cañeras alrededor de ya una ciudad muy grande, la gente continuamente tiene que estar yendo en época de zafra con el oculista, porque le cae ceniza en los ojos y eso lo tiene que pagar él, no lo paga el ingenio. Y la ropa toda tiznada también la paga él, y los problemas respiratorios los tiene que pagar él. Entonces eso es, ¿cómo se llama? Privatizar las utilidades y socializar los costos, y eso obviamente es injusto y no es sustentable en ningún aspecto, ni ético ni moral. Bueno, entonces la energía nuclear contamina, calienta las aguas porque se requieren cantidades fabulosas, grandes cantidades de agua para enfriar los sistemas, y siempre escapa radioactividad, tanto en el aire como en el agua, por más sofisticados que sean. Así es que en países como India, donde los reactores nucleares son mucho menos desarrollados que los alemanes o los franceses, pues el nivel de contaminación es 10, 20, 30 veces más. Pero como tienen 1.300 millones de habitantes y una élite económica, política, y la gran mayoría muy pobres, pues no, los poderosos hacen con los más desprotegidos lo que les viene en gana. Luego viene el ciclo combinado. Este es el sistema de combustión más eficiente que existe, con un factor de planta alrededor del 50%, 60% se logra. Luego vemos también nuclear, todas las cantidades impresionantes de agua que se requieren para enfriar las varillas nucleares. Luego esto es, resulta que la fotovoltaica nos da un factor de planta de menos, o de un 10% o menos, lo cual obviamente no nos permite parar la combustión ni parar plantas nucleares. El problema de esto, y claro que la solar, si no hubiera la solar, pues la estación espacial internacional, pues no existiría, porque la única fuente de energía que pueden tener allá pues es la solar. Una boya en el mar, una repetidora, una casa en la sierra, una bomba chica independiente, microcircuitos, o sea, eso tiene sentido. Pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Necesitamos reforestar el planeta. Las tierras fértiles del planeta se están reduciendo radicalmente. Aquí no se puede sembrar ni un árbol porque le va a dar sombra,
no puede crecer el pasto porque le va a dar sombra, los peces, las aves lo confunden con agua, pero lo más importante, producir silicio. El silicio es determinante para toda la electrónica porque es un gran conductor o semiconductor. Sin embargo, para producirlo, para esto, producir silicio se produce alrededor de arenas y arcillas, esa es la materia prima. Se tiene que fundir alrededor de 1400, 1500 grados centígrados. Con eso se obtiene un silicio en bruto. Y luego ese silicio se tiene que depurar en base a procesos de grandes cantidades de agua con potentes ácidos para lograr un silicio muy puro que es policristalino o uno más puro que es monocristalino. Ha sucedido que quienes lideraban esta tecnología en el mundo era Alemania, pero ahorita es China. No porque China sea más eficiente en su producción, sino simplemente porque en China no hay restricciones ecológicas. Esto es, en Alemania se tiene que cuidar, o en toda la Unión Europea se tiene que cuidar qué tipo de energía se utiliza y qué emisiones se producen a partir de la producción de algo, su huella de carbono. En China eso no importa. En Europa hay que tratar las aguas residuales, en China tampoco importa. Entonces, no es sorpresa que el 70 al 80% de las aguas de China estén totalmente contaminadas y que para producir esas temperaturas de 1400, 1500 grados centígrados se queme lo más barato que exista para generar calor, que es el carbón de hulla, que produce alrededor de 1200 gramos de dióxido de carbono por kilowatt hora, más óxidos nitrosos, más óxidos de azufre, etcétera, etcétera, que son también extremadamente contaminantes. Entonces, cuando nosotros compramos celdas solares para algo como esto, y esto se está haciendo porque nuestro gobierno federal entró en esta dinámica y está subvencionando las celdas solares, pero contribuyendo a que no beneficiemos al planeta, sino que lo destrocemos más rápido. Y además, como no podemos competir con ellos, ni siquiera las podemos producir aquí en México, así es que no traen ningún beneficio. Ahora, insisto, para una bomba donde no es conveniente, no costea poner cableado, una lámpara alejada donde no es conveniente, bueno, pues sí, pero estamos hablando de aplicaciones donde no hay red, pero donde hay red esto no tiene ningún sentido, ni ecológico ni económico. Bueno, aquí tenemos lo eólico terrestre, que como comenté, por obstáculos, por turbulencia de los cerros, etcétera, es muy errático y genera poco, factor de planta alrededor del 15%. En Sinaloa tendríamos un factor de planta eólico de alrededor de menos del 5%. Y bueno, esto es termosolar. Como ustedes saben, la parábola tiene un foco, o sea, todos los rayos que inciden, que se reflejan sobre el espejo, inciden en el foco, y por ahí circula un aceite que llega alrededor de 400 grados centígrados. Ese aceite va a una planta de generación donde por intercambiadores de calores, se hace hervir agua, se produce vapor y se mueven generadores. Factor de planta menor al 10%. Necesitamos agua donde no hay agua que obviamente se pierde. Y luego elevamos la temperatura ambiente entre mínimo de 15 hasta 30 grados. Y entonces eso hace que obviamente se afecte a la flora y a la fauna que está aquí
y alrededor. Luego está la geotermia. La geotermia pues tiene aplicaciones muy limitadas. Sabemos de Cerro Prieto en Mexicali, en Baja California, o sabemos de los azufres en Michoacán, etcétera. Muy limitada. Por otro lado, cuando se perfora hay escape de metanos o hay escape de óxidos nitrosos a la atmósfera. No es una energía que podamos aplicar a gran escala, y donde se puede aplicar es en áreas geológicamente inestables. Por lo tanto, en cualquier momento puede estallar todo el sistema por esa inestabilidad geológica, ¿no? Luego está el sistema de mareas. Se pone un dique, este es el delta del río, creo que es el Rhône, en Francia, que desemboca en el Atlántico. Entonces se les ocurrió a los franceses en 1966 construir un dique. Entonces cuando sube la marea abren compuertas, cuando baja la marea abren aquí. No se ha vuelto a construir más que uno más. Es totalmente antiecológico porque ha modificado todos los ecosistemas aquí. Actualmente prácticamente nadie lo permitiría más que en condiciones muy especiales, como la que se acaba de hacer en Corea del Sur. El año pasado se inauguró una que era para dejar entrar agua de mar para regenerar aguas contaminadas, ¿no? Esto es lo defino como, ustedes saben que cuando dejan el carro ahí estacionado en el sol, pues un carro llega a 90, 100 grados centígrados. Entonces lo que sucede aquí es como un policarbonato, deja pasar los rayos ultravioletas. Esto llega como a 120, 130 grados centígrados, y entonces por convección sube el aire caliente, y aquí hay un generador. Su factor de planta anda en 6-5%, lo cual pues no, y me provoca serios daños ecológicos y grandes costos. Pero otra vez la geotermia. Y esto son como, imagínense, aerogeneradores al revés. En vez de usar el viento, usan el agua. El agua y el viento tienen un comportamiento muy similar. El problema de esto es que se golpean peces, se enredan las algas, las aguamalas y todo lo que se puedan imaginar, y se les llena de plancton, de bentos. Entonces pues no tiene ninguna perspectiva a gran escala. Y bueno, pues aquí está el petróleo. Cuando yo llegué el 84 a Alemania, el 86 me tocó vivir las primeras grandes protestas antinucleares en Europa, y obviamente me parecía una locura que alguien hiciera esto, ¿no? Y ahora entiendo que loco era yo, porque esto es lo que debemos de hacer para que no se construyan más plantas nucleares. Todos como sociedad debemos de luchar contra una tecnología que nos puede destruir, ¿no? Y bueno, estos se llaman helióstatos, que es algo similar al termosolar. Es termosolar también, pero estos son una serie de espejos que concentran toda la luz aquí, y aquí circula igualmente un aceite que se calienta alrededor de 400 grados centígrados, pasa aquí intercambiadores de calores, se produce vapor y se genera electricidad. Factor de planta inferior al 10%, consume agua donde no hay agua. Y luego decía en una conferencia que di en el Senado que si ustedes se extravían en algún lugar del planeta, lo único que no les debe faltar, además de agua, es un espejito, porque con un espejito los encuentran, se les puede ver a 10, 15 kilómetros de distancia. Entonces imagínense esto, el mundo de espejos ahí en la naturaleza, pues
hablaríamos de kilómetros y kilómetros de encandilados, ¿no? Y me acuerdo que esto fue muy notorio porque inauguraron una pequeña planta piloto en Hermosillo y todos estaban con unos lentes de sol dobles, ¿no? Para no estar encandilados. Esto pues es carbón, como verán, extremadamente contaminante, es lo más contaminante que hay. Su factor de planta anda como en el 35-40%, o sea, es ineficiente. Y luego la extracción de carbón requiere mucha agua también. El carbón, por ejemplo, en México en general es de mala calidad, se tiene que lavar y contaminar mucha agua. Y esto pues es el conveyor, ¿no? La banda transportadora para estar llevando las miles de toneladas de carbón diario, ¿no? Biogás, fotovoltaico otra vez. Bueno, ya con esto concluimos que la energía del viento, la energía, ya lo comenté, el viento produce una energía, una fuerza mecánica rápidamente transformable en energía eléctrica. Es la fuente de generación de energía eléctrica de menor impacto ecológico. En condiciones marítimas es el sistema de generación de electricidad renovable más eficiente. Eso es el viento amable, el viento bonito, y este es el viento que destruye todo, ¿no? Y bueno, es importante que explicar cómo se forma el viento. Para empezar debo decir que el viento es por excelencia energía solar, porque el sol es el que provoca el movimiento de las masas de viento. Entonces la energía solar por excelencia pues es el viento. ¿Por qué es eso? Resulta que el sol, que la radiación solar en su paso por la atmósfera no la calienta, sino que el calentamiento es según la superficie sobre la cual incida el sol, es el calentamiento. Y por ejemplo, el mejor ejemplo es nosotros que vivimos aquí en Sinaloa, que de niños hemos andado en la playa, de niños o de grandes, y que si está el sol candente, la arena no transmite el calor, entonces se calienta tremendamente y nos estamos quemando los pies. Bueno, pues según sobre qué superficie incida el sol, es el grado de calentamiento, el gradiente de calentamiento de esa superficie. Cuando andamos quemándonos los pies, buscamos rápidamente una ramita o para pararnos sobre el pasto o algo, porque ahí no está caliente, ¿no? Y no está caliente porque lo verde absorbe la radiación solar. Bueno, entonces se calienta la superficie sobre la cual de la Tierra según la latitud y según el material que está en el suelo, y entonces se calienta eso, luego calienta las masas de aire que están en contacto con ella, se reduce su densidad y entonces se provoca la convección, y entonces se crea la energía cinética del viento, que inmediatamente es capturada mecánicamente por los álabes y transformada en electricidad. Entonces, aquí observan un potente vector de viento. Mientras más alto nos vamos, obviamente el viento es más potente. Por un lado más potente, por otro lado menos denso. Por eso, si yo estoy a nivel del mar, aquí en Sinaloa el agua nos hierve a 100 grados centígrados. En la Ciudad de México, a 2100 metros o 2000 metros, nos hierve como a 97 o 98 grados centígrados. ¿90 qué? 97 grados centígrados. Y si se suben al Ajusco, pues le reducen 1 grado, les hierve más rápido. Entonces, y al Popo más rápido. Entonces, si observamos, en las ciudades se generan muros térmicos. Esto es el ejemplo de un planeador. Un planeador entra vamos a decir que entra por el mar, quiere subir, se va a un muro térmico en una ciudad,
quiere bajar se va hacia un bosque, quiere volver a subir se va a un cultivo de cereales como maíz que casi no absorben energía, y si quiere volver a bajar pues se va a cuerpos de agua. Y aquí es Schleswig-Holstein, el estado de Schleswig-Holstein. Aquí está Dinamarca, Mar Báltico. Aquí está Kiel, la capital del estado. Y aquí observan cómo si uno de tierra se va metiendo al mar, la velocidad va aumentando. Perdón, y se reduce cuando uno viene de mar a tierra. Lo mismo, esta es una isla y ahí está ejemplificado igual. Por otro lado, cuando construimos en tierra, además de la rugosidad, obstáculos y los problemas sociales que ha creado, por ejemplo en Oaxaca, el establecimiento de parques eólicos terrestres, que la gente ahí antes sembraba caña de azúcar, ya no los deja sembrar caña de azúcar porque las cenizas y el calor afectan a los aerogeneradores. Tenían ganado, ya no les dejan tener ganado porque o ya no es viable, ya no es redituable tener ganado, porque tradicionalmente los pastizales los se queman una vez al año para que se regeneren. Bueno, pues como ya no hay pastizales o ya no hay pastizales de calidad, la gente ya no está teniendo leche, carne, quesos, pieles, y les pagan muy poco en renta. Entonces, en vez de haber sido algo que decían que iba a ser benéfico ecológicamente o socialmente, es un desastre. Y luego no se pueden poner árboles, no se pueden construir casas, no se puede hacer nada, porque entonces reduces más la eficiencia de los aerogeneradores. Y por otro lado, para construir un aerogenerador que son muy chicos en tierra, o sea, te puedes ir a 2, 3 megawatts máximo, porque luego existe la gran limitante de las grúas y de los caminos. Entonces imaginarán que estos son destrozos. En Chiapas, el grupo Salinas hizo un parque eólico que le han estado tomando los comuneros con cierta frecuencia ya, y se han quejado de que para construir sus aerogeneradores, que producen muy poco, les tumbaron maderas preciosas, árboles de 200, 300, 400, 500 años. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde está el beneficio? ¿Económico para unos cuantos? ¿Socializar, ¿no? Privatizar las utilidades y socializar los daños? En el mar pues no hay que construir caminos, prácticamente en el mar no metemos concreto, no metemos nada, lo único que se hace es, todo se calcula perfectamente, se perforan en los puntos ya específicos, y luego arriba de 20 metros de profundidad metemos trípodes, 3 patas con unos arillos, y ahí a base de pilotes se ancla al lecho marino, al lecho rocoso marino. Para esto obviamente los ruidos que se provocan al amartillar pilotes de acero en el mar son tremendos. Entonces lo que se hace previamente es que se meten sistemas de sonido para que todos los organismos marinos se alejen mínimo 2, 3, 4 kilómetros, y ya luego poder amartillar. Los fríos intensos, hay los obstáculos, equipos chicos, y bueno, otras ventajas del desarrollo eólico marítimo: en el mar no se requieren hacer caminos para construir o llegar a los aerogeneradores, y se pueden instalar aerogeneradores más grandes. O sea, transportar estructuras en el mar no presenta ningún límite de peso ni de dimensión. En tierra sí. El viento es de mayor densidad, sopla con mayor fuerza y por más horas, tiene mayor intensidad y estabilidad, ya que en su paso sobre la superficie del agua adquiere una mínima turbulencia,
por su bajo coeficiente de fricción con el agua, y en el mar son despreciables los muros térmicos. El impacto visual es bajo porque los equipos instalados en el mar a partir de los 5 kilómetros de la costa no representan un significativo impacto visual en zonas pobladas. A partir de los 11 kilómetros su impacto visual es poco perceptible. En un principio se pensó que los aerogeneradores iban a ser un espantaturistas, o resulta que son lo contrario, se transforman en un imán del turismo, porque cada día la población mundial está más consciente que la generación de electricidad, la obtención de energía, es lo que más está provocando los daños ecológicos del planeta. Otras ventajas del desarrollo eólico marítimo: la instalación de equipos eólicos en el mar no presenta límites de dimensiones ni de peso, puesto que por mar se puede transportar casi cualquier tamaño de estructura. El impacto auditivo de un parque eólico marítimo es considerado despreciable para los humanos cuando se toman las medidas adecuadas. En cuanto al impacto de la sonoridad de los aerogeneradores marítimos sobre la fauna y la flora marina, es esta considerada de bajo impacto cuando se toman las medidas de construcción, instalación y operación adecuadas. Posibilidades casi limitadas de generación, donde hay las raras condiciones para instalar aerogeneradores marítimos. He dicho que en México podríamos generar 5 o 6 veces lo que genera todo México. Las necesidades de energía de todo México las podríamos generar 5 o 6 veces, por lo tanto nos quedarían grandes excedentes para exportar a los Estados Unidos, donde esta tecnología no es, por aspectos meteorológicos, batimétricos, no es posible adoptar. Y bueno, para el desarrollo eólico marítimo, como lo decía, se pensó, no es que se haya pensado, es que no había otra alternativa. El primer parque eólico comercial marítimo, primer parque eólico marítimo comercial del mundo, pues ponen aerogeneradores terrestres y decía, en 3 meses estaban todos circuitados y llenos de corrosión, y las estructuras movidas. Entonces tomó todavía 8 años más para finalmente desarrollar aerogeneradores y estructuras que pudieran soportar las indómitas o las duras condiciones que se tienen en el mar, ¿no? Por eso no es casualidad que no tengamos fraccionamientos en el mar. Si eso fuera posible, bueno, pues ya estaremos viviendo, muchos de nosotros estaremos viviendo dentro del mar, ¿no? Para hacer posible la generación de energía eléctrica por medio del viento en condiciones marítimas se requiere la utilización de la tecnología más avanzada y los conocimientos más desarrollados y sofisticados disponibles, principalmente en los campos de materiales, oceanografía, aeronáutica, ingeniería financiera, ingeniería eléctrica, impacto ambiental, ingeniería civil, comunicación, aerodinámica, seguros, meteorología, sismología, ingeniería naval, biología marina, sonoridad, derecho nacional e internacional, entre otras muchas. Y bueno, alguna de la tecnología que se ha adoptado para esto pues viene de lo más avanzado que existe en el mundo. Y decía, porque cuando la gente escucha eólico, pues sí, lo eólico tiene más de 3000 años de historia con la humanidad, pero un eólico marítimo, un aerogenerador eólico marítimo es tecnológicamente tan superior como lo sería comparar un Boeing 747 con el Discovery. Así de extrema es el diferencial tecnológico. Este es capaz de volar en la atmósfera y volar en el espacio, y obviamente un Boeing 747 puede volar hasta más o menos 12.000, 13.000 metros de altura, ¿no? Y bueno, lo que ya dije anteriormente, la instalación de equipos en el mar no presenta límites ni de dimensiones ni de peso. Este barco de la Hapag-Lloyd lleva como 400.000 toneladas y son 18.000 toneladas. Pues aquí no hay que hacer nada, aquí hay que utilizar, apisonar
y hacer muchas cosas para poder transportar 18,000 toneladas. Y así se ven los aerogeneradores aquí a 28 kilómetros y a 11 kilómetros de la costa. Y bueno, los huracanes. Recientemente, hace años, desafortunadamente, en los 27 años que tengo en esto, 26 años, siempre me he topado con que hay muchos charlatanes en la energía eólica, y hasta muy recientemente andaban queriendo hacer un parque eólico en Cozumel, pero ahí es inviable construir un parque eólico, no nada más por los aspectos ecológicos, sino simplemente porque ahí hay vientos de 340, 350 kilómetros por hora. Entonces ningún aerogenerador del planeta puede soportar eso. Sin embargo, ahí nuestra administración pasada, con el presidente Felipe Calderón, construyó uno ahí en Cancún. Creo que muy pronto no lo vamos a tener ahí. Bueno, los huracanes. Bueno, los huracanes y los aerogeneradores de mayor resistencia actualmente disponibles en el mundo tienen la capacidad de soportar vientos sostenidos por 10 minutos y hasta 180 kilómetros por hora, o ráfagas de 3 segundos de hasta 252 kilómetros por hora. Las especificaciones técnicas referidas en el párrafo anterior, que cotejadas con los registros de las velocidades máximas producidas por los huracanes que han hecho contacto con tierra mexicana en las últimas décadas, permiten concluir que la instalación en el mar de dichos equipos solo es posible hacerla en México, siempre y cuando se construyan en el mar territorial mexicano del Océano Pacífico y del Golfo de California, y tan solo al norte del Trópico de Cáncer, al norte de Altata. Y bueno, debo decir que también hace algunos meses identifiqué otras áreas de aquí, entre Salina Cruz y Tapachula, Chiapas, y entre Coatzacoalcos, Veracruz, y la laguna de Términos, Ciudad del Carmen, Campeche, donde es factible también. Y bueno, aquí ven, dice el mapamundi, o de los peligros naturales, y aquí vemos la incidencia de huracanes, y aquí observan cómo por la corriente anticiclónica de California, aquí los huracanes se ven inhibidos, ¿no? Y acá no, acá el agua fría entra hasta la península del Labrador, y eso hace que en toda la parte occidental, parte del mar del Báltico y mar del Norte y el Atlántico Norte, haya un clima muy benigno, porque si ustedes se van a la misma latitud aquí de Alemania, se van a Canadá o a Siberia, ya tenemos menos 50 o menos 40 grados centígrados. Entonces ellos le llaman la corriente del Golfo de México, que les lleva agua caliente y por lo tanto un clima muy benigno aquí, y por eso Irlanda, Inglaterra y casi toda la costa oeste de Europa está siempre nublada, llena de, por un lado nublada, que no es muy agradable, por otro lado es el paraíso de las vacas, porque siempre siempre hay rocío, y por lo tanto los pastizales crecen y crecen, y las vacas producen mucha leche a bajo costo. Y bueno, aquí está lo que les comentaba, la corriente anticiclónica de California, que es la que nos inhibe los huracanes en el Pacífico mexicano. Y aquí están algunas de las estadísticas de huracanes. Y bueno, pero para realizar un parque eólico marítimo, pues se requieren hacer muchas evaluaciones técnicas, meteorológicas y medioambientales para la planeación de parques eólicos en el mar. Y si nos vamos a la batimetría, bueno, aquí observan cómo está la batimetría en el país. El Alto Golfo de California, el noroeste del país, la costa de Sinaloa, del norte de Sinaloa,
Y bueno, para realizar esto se tienen desafortunadamente cuando se hace un parque eólico terrestre, normalmente nada más miden el viento, porque medir otra cosa es muy costoso. Entonces medir el viento cuesta alrededor de entre 60 y 100 mil dólares, pero no se miden insectos, no se miden aves, y eso también ha estado provocando serios problemas técnicos y también problemas ecológicos, porque las aves, insectos, murciélagos se mueven por determinadas aerovías, o sea, no se mueven del punto A al punto B por la distancia más corta, sino se mueven aprovechando corrientes ascendentes de aire, rotación de la Tierra, vientos dominantes, y eso lo tenemos que identificar, pero eso, para identificarlos necesitamos sistemas láser y sistemas de radar, que son muy costosos, y desgraciadamente la legislación mexicana no lo demanda, no lo exige, y entonces al rato están teniendo aparte de los daños ecológicos que provoca porque empiezan a morir masivamente aves o murciélagos, los insectos. Ustedes saben que a partir de 80 kilómetros por hora en verano, los insectos empiezan a impregnarse en los parabrisas. Entonces eso sucede con los aerogeneradores y se empiezan a llenar de la grasa de los insectos, y entonces se empieza a reducir la aerodinámica, y llega a reducirse hasta un 70%. Bueno, ya me voy a la siguiente presentación corta. Y ya me voy rápido. Bueno, y ahora vamos este es el logotipo del Desarrollo Eólico Marítimo México. Como observarán, aquí le puse el sol, obviamente el mar. Y bueno, el Desarrollo Eólico Marítimo México lo considera un elemento esencial de sustentabilidad económica y ecológica para la detonación de inversiones, creación de empleo, confinación de la agricultura en invernaderos de alta tecnología, bombeo de agua, saneamiento de aguas residuales, desalinización de agua de mar y la producción ecológica de hidrógeno por electrólisis, porque no hay futuro energético que no pase por el hidrógeno. Pero la única manera eficiente de obtener hidrógeno de manera sustentable sería por medio de parques eólicos marítimos, por electrólisis, y así obtener el hidrógeno líquido que podríamos necesitar como sustituto, como combustible, y cuyo resultado de combustión pues es agua en el escape, ¿no? Agua y vapor de agua. Esto ya lo comenté. Más del 75% de la generación de electricidad en el México y en el mundo se genera quemando combustibles. La generación de electricidad contribuye con un 32% de los gases de efecto invernadero, o sea, el transporte con un 26%, o sea, los motores de combustión interna y la calefacción y calentar agua, el 20%. Estos tres rubros son el 78%. Como ustedes saben, hay una gran presión para que el transporte se haga eléctrico, y obviamente se tienda a un combustible líquido ecológico como sería el hidrógeno producido ecológicamente, ¿no? Y aquí era importante decir lo del factor de planta o factor de carga. Factor de planta o factor de carga. Factor de planta se establece multiplicando 365 días por 24 horas. Ello resulta en 8.760 horas. Si una planta de generación trabajara sin interrupción, significaría un factor de planta de 100%. Estableciendo el número de horas que una planta de generación trabaja a su capacidad nominal, es posible determinar el factor de planta. Un parque eólico terrestre trabaja, si un parque eólico terrestre trabaja 1.500 horas,
a su capacidad nominal, su factor de planta será el 17%, y si un parque eólico marítimo trabaja como genera a capacidad nominal por 5.000 horas, su factor de planta es del 57%. Así se ve de cerca un parque eólico marítimo. Este es Horse. Aquí observan corrosión, aquí está la subestación. Todo esto, este parque eólico prácticamente se renovó, se intercambiaron pues todas las piezas para hacerlo viable en el mar. Y bueno, ya comenté que la electricidad es el elemento más importante para la supervivencia, la preservación y el desarrollo de la humanidad. El placer óptico y el confort que genera la electricidad. Y luego, en las regiones marítimas de México, mundialmente privilegiadas para la generación de electricidad verde a través del desarrollo eólico marítimo. Las condiciones esenciales para el establecimiento de parques eólicos marítimos están disponibles en solo menos del 0.3% de la superficie marítima del planeta. Los principales factores limitantes son meteorológicos, huracanes y fríos extremos, geológicos, profundidad y estructura del lecho marino, logísticos, distancia a los centros de consumo. ¿De qué nos serviría tener una gran capacidad de generación si no tenemos un mercado al que venderle? Afortunadamente, significativas áreas marítimas de México están comprendidas en este pequeño porcentaje. Y aquí observamos las áreas verde claro, son las áreas que tienen menos de 200 metros de profundidad en el mundo. Esto por fríos extremos se descarta, de aquí para acá, aquí también. Aquí por la corriente del Golfo de México hay condiciones. Brasil tendría condiciones, pero Brasil, nosotros tenemos una capacidad de generación de alrededor de 65 gigawatts y Brasil tiene una de alrededor de 100, o sea, un mercado muy pequeño, y sería inviable mandar energía hasta los Estados Unidos vía cable submarino para ir. En cambio, para nosotros sí es viable. Bueno, lo que ya comenté de los huracanes, las áreas de huracanes, lo de las corrientes. Bueno, y aquí digo oferta de electricidad, o sea, electricidad verde igual a una ventaja competitiva global, oferta de electricidad limpia, el aprovechamiento de las grandes capacidades de generación eólica marítima en aguas territoriales mexicanas permitiría al país ofertar elevados volúmenes de electricidad limpia y a precios competitivos y estables por décadas. Es una solución sustentable, también ayudará a resolver local y sustentablemente las limitaciones regionales que plantean el calor extremo, la obtención de mayores cantidades de agua potable y de riego, el tratamiento de aguas residuales y la actual escasa oferta de electricidad ecológicamente generada. Comentaba en mi conferencia en el Senado que si Volkswagen se viniera a Sinaloa, en vez de estar en Puebla, su consumo de energía sería 5 veces superior al que tiene en Puebla, simplemente porque en Puebla no necesita aire acondicionado y aquí es cuestión de supervivencia, no de comodidad. Y aunque ahorita la mayoría de las plantas de automotrices del mundo ya operan con robots, los robots operan entre 18 y 20 grados centígrados, o sea, tienen que estar refrigerados. Y bueno, y al tener una solución sustentable a la cuestión energética, atraeríamos grandes inversiones y por lo tanto generaríamos mucho empleo. Contar con la disponibilidad de abundantes volúmenes de electricidad verde permitirá sentar sólidas bases para la rápida y numerosa atracción de inversiones nacionales e internacionales y con ello crear un gran número de puestos adicionales de trabajo. Las metas del establecimiento de parques eólicos marítimos en México son la disponibilidad en México de grandes cantidades de electricidad de baja huella de carbono, para el establecimiento en México de grandes complejos globales verdes de servicios industriales y comerciales, propiciar y consolidar el establecimiento de megadesarrollos hoteleros ecológicos de 5 estrellas en el sector turístico de playa, porque hasta el momento se asociaba al ecoturismo con falta de aire acondicionado, y pues si no hay aire acondicionado pues no hay diversión, ¿no? Ni confort.
Entonces aquí vamos a tener un turismo de 5 estrellas con energía renovable, tratamiento de aguas residuales, desalinización de agua de mar, y todo se va a mover con energía verde. Drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la generación de electricidad, el transporte y el calentamiento de agua, creación sustentable de miles de nuevos empleos, exportación de grandes volúmenes de electricidad verde a los Estados Unidos y Centroamérica. Y bueno, el plan es esto: colocar aquí a lo largo del Golfo de California, en sitios muy específicos, con todas las salvaguardas ecológicas, aquí y aquí, y también aquí en el Golfo de México, en el Golfo de Tehuantepec y parte del Océano Pacífico entre Oaxaca y Chiapas. Y bueno, aquí lo que comentaba de la emisión de dióxido de carbono por kilowatt hora, el agua, pues es un mito esto también, porque resulta que toda la materia orgánica que queda, sobre todo en nuestras latitudes, todo lo que queda sepultado bajo el agua, que son organismos de aire, los metemos bajo el agua y se pudren y producen grandes cantidades de metano. El viento, pues ciertamente sí es lo más limpio. El fotovoltaico, si ya medimos tanto la contaminación que produce más la contaminación de aire y de agua, su huella de carbono o sus emisiones deben de andar alrededor de 200, 210, cercano a lo del gas. Luego sigue el petróleo, el carbón de piedra y el carbón de hulla o el lignito. Y bueno, el objetivo del desarrollo eólico marítimo es establecer en México los fundamentos legales, políticos, fiscales, ecológicos, financieros, comerciales, científicos y socioeconómicos que permitan que el desarrollo eólico marítimo en México de OM cubra prácticamente el 100% de la demanda de electricidad de México y una parte sustancial de la demanda eléctrica del sur de los Estados Unidos y de Centroamérica. Construir en México el primer parque eólico marítimo del continente americano. Ya dije que nada más hay parques eólicos comerciales en el mar Báltico, o sea, en Europa, en aguas territoriales europeas, y 2 en China. Y luego proveer grandes volúmenes de electricidad verde sin emisión de gases de efecto invernadero, lo cual es igual a electricidad de baja huella de carbono, para traer inmensos beneficios y transformaciones positivas a México, lograr productos y servicios competitivos de baja huella de carbono y asegurar precios estables por kilowatt hora. O sea, ya ustedes saben que las grandes empresas planean sus inversiones de 20 a 25 años como mínimo. Entonces, si con esto podemos garantizar un precio estable de la electricidad, solo con ajustes inflacionarios, mientras que con combustibles pues vamos a estar sujetos a los vaivenes del mercado y a una cada vez más escasa disponibilidad de ellos. Crear miles de nuevos empleos basados en una economía de baja huella de carbono. Y bueno, esta es una semblanza mía que ya se las dijeron. Y proyecciones, nota importante, para el 2016 la generación de electricidad a través del desarrollo eólico marítimo México de OM será la fuente de energía más competitiva y confiable, además de la más limpia y de menor impacto ecológico disponible en Norteamérica y Centroamérica que cualquier otro sistema de generación convencional y no convencional, por lo que los sistemas eléctricos de México, del sur de los Estados Unidos y de América Central buscarán por todos los medios recibir electricidad generada a partir de los parques eólicos marítimos situados en aguas territoriales mexicanas. Ya termino. Dice, Antonio Lavoisier decía, es interesante la historia de Antonio Lavoisier, a quien era uno de los máximos científicos de su época, pero le tocó vivir en la Revolución Francesa. Se puso a opinar políticamente y lo decapitaron a los 34 años. Entonces decía Antonio Lavoisier que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, que es el primer principio de la termodinámica. Arquímedes decía, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, y Ovidio decía que los dioses favorecen a los valientes y a los audaces. Y muchas gracias. Estoy aquí.